soy neuropediatra y por lo tanto tengo oportunidad de ver todos los días enfermedades raras en un campo que no solamente vamos a ver enfermedades raras, sino que además en el niño, que tradicionalmente siempre ha sido mucho menos importante que el adulto porque siempre ha sido una población que, por ser menos mayoritaria, pues también de alguna manera se han dedicado menos recursos. Y de alguna manera pues me has dejado un poco abierto, Chema, gracias, el principio de esta charla, donde yo quiero reflexionar sobre Ptolomeo, que es un astrónomo griego del siglo I después de Cristo. Él decía que la Tierra estaba en el centro del universo y es el que definió el sistema geocéntrico, porque pensaba que, bueno, pues que la Tierra era el centro de todo, no se movía, todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra y estaba todo rodeado por un manto de estrellas y así funcionaba. Y esto se siguió creyendo durante siglos y siglos hasta que en el siglo XV, y dejando por el camino muchos investigadores del cielo que decía que ya había datos de lo contrario, de que realmente la Tierra no estaba en el centro del universo, pero no fue hasta el Renacimiento en que Copérnico pues, ya dio demasiados datos que no cuadraban en la teoría geocéntrica de Ptolomeo y entonces definió el sistema heliocéntrico que demostraba que el Sol era el que en realidad estaba en el centro del sistema solar con todos los planetas, siendo la Tierra uno más que giraba alrededor del Sol. Y hoy en día sabemos que no solamente existe nuestro sistema solar, sino que hay una serie de galaxias, muchas, y que además se parece mucho el espacio al sistema nervioso, con galaxias interconectadas entre sí y además en movimiento. Y así funciona el universo. Esto viene a colación porque quizá en el Ministerio todavía puedan pensar que realmente el centro de la asistencia es el médico, que obviamente es muy importante y que todo gira en torno a él. Perdonad porque me he ido, incluso los pacientes, y claro, todos tendréis experiencia de ver cómo a veces se tarda en el diagnóstico, porque claro, un solo médico, si no está muy acostumbrado a enfermedades raras, le cuesta mucho dominar hoy en día ese panorama con tanta cantidad de información, tanta cantidad de genes y de innovaciones y de todo ese nivel superior que nos ha mostrado Chema de entidades que están avanzando pues, a pasos rapidísimos y a veces al profesional con este sistema un poco obsoleto no le da tiempo ni a ponerse al día. La realidad es que estamos en una revolución. Lo que está funcionando ahora, empezando a funcionar, es que realmente el médico en este sistema es un poco el engranaje, por el contacto que tiene con el paciente, con todos, pero con el paciente con enfermedades raras en concreto, pues pone un poco en marcha ese engranaje de interconexión entre el investigador, el terapeuta, las empresas, las asociaciones que hacen de verdad de conexión entre este universo en el que estamos todos, ¿no? Los pacientes y todos los demás, la escuela, la familia, etc. Y ya lo ha definido Chema, y es que claro, estamos ante un conjunto de enfermedades crónicas, las enfermedades raras, que son de muy diversa etiología, tanto bueno, pues tumores raros, formas de diabetes raras, frecuentes, pero dentro de las frecuentes raras, y luego enfermedades raras, rarísimas, con prevalencias muy pequeñas y con una elevada, lo más importante, morbi-mortalidad. Es bonito ver cómo hay iniciativas desde la asistencia primaria, y esto corresponde, ¿no ha salido el título? Se me ha cortado el título, pero había un título, bueno, corresponde a un proyecto que llamaron en colaboración con FEDER, médicos de atención primaria, que se llamaba Proyecto DICE, con estas siglas que querían de alguna manera que desde la atención primaria se centralizara ese proceso de coger todos esos pacientes y empezar a hacer ahí realmente un análisis de la realidad. Primero teniendo el diagnóstico a partir de los informes que traían de los especialistas, pues teniendo diagnosticado y también identificando a esos pacientes que poner en contacto con el especialista para identificar la enfermedad rara, informar al paciente sobre cuáles eran sus posibilidades, fomentar el acudir o formar parte de asociaciones y coordinar de alguna manera la asistencia primaria con la asistencia especializada y también ser un poco los garantes de ese registro epidemiológico tan importante para saber los casos que realmente hay de una determinada enfermedad rara. A nivel de lo que yo conozco de la neurología y de la neurología infantil en particular, pues voy a nombrar solo un poco
las enfermedades, o sea, digamos que los campos en los que nos podemos encontrar enfermedades raras, y de alguna manera la ventaja que es clasificarlas en grupos grandes de interés que pueden hacer que, aunque cada una represente un muy pequeño peso dentro de un grupo mayor de síntoma, podríamos hablar casi, hace que esto favorezca un poco lo que luego veremos a la hora de creación de grupos de investigación. Entonces, bueno, pues enfermedades propiamente de las neuronas, vemos las epilepsias a nivel infantil, ya que la mayoría empiezan en la edad infantil. Cuando se afectan los ganglios basales, pues tenemos distonías. Si se afecta el sistema bulbo-espinal, protuberancia y cerebelo, tenemos las ataxias, o si se afecta básicamente la médula, tendremos el grupo de las paraplegias. Y esto, en epilepsia, que es un modelo en el que yo trabajo, pues hace que, como decía, la epilepsia en realidad no es una enfermedad rara, es una de las enfermedades más frecuentes neurológicas, representa el 0,6%, incluso en algunas edades bien cercanas a la época más infantil, hasta los 10, 20 primeros años de la vida, o a partir de los 60, representa casi el 1%. No es una enfermedad rara, pero eso es porque estamos juntando muchas formas realmente de enfermedades raras, muchos síndromes epilépticos que, cogidos atomizadamente, son bastante raros. Pero uniéndolo, podemos ser capaces de crear unidades asistenciales multidisciplinares, como son los CESUR. Nosotros tenemos un CESUR en epilepsia, somos uno de los pocos centros nacionales donde además hemos juntado unidad de epilepsia infantil y de adulta. De esa manera podemos juntar recursos y dar asistencia probablemente a formas de enfermedades raras dentro de un conjunto de una enfermedad no tan rara como la epilepsia. Y además esto crea también la posibilidad de poder hacer consorcios de investigación, como es este, que se llama EPI4K, que publicó a finales de 2013 en Nature, pues un análisis de mutaciones de novo en encefalopatías epilépticas. Fijaros la cantidad de investigadores de todo el mundo que participaron. En realidad, todos estos reunieron solo 149 espasmos infantiles, ¿no?, que es lo que antes se llamaba síndrome de West, y 115 de síndrome de Lennox. Hicieron un análisis de estos pacientes y entonces dibujaron un mapa, pues como este, ¿no?, donde este era el gen que se encontraba con más frecuencia, pero otra serie de genes también, pero luego definieron un mapa de interconexiones entre todos ellos que realmente hace que nos perdamos. Y definieron también como puntos o genes calientes para este tipo de enfermedades, pues estos más en amarillo, rojo, puntos calientes, y con menos frecuencia estos genes. El caso es que todo esto, bueno, otro modelo de enfermedad son las ataxias, que afectan las ataxias espinocerebelosas a 1 a 4 de 100.000. Hay hasta ahora descritos 25 formas, 25 genes. El rendimiento genético, la verdad es que es alto, pero todavía quedan por encontrar, entre 60 y 75%. Y, por ejemplo, de las paraplegias espásticas hay nada menos que 60 subtipos genéticos. El hecho de que los médicos tengan una visión investigadora y formen parte de la investigación activa hace que todo esto pueda ser útil y de alguna manera que no nos perdamos en este mar de genes y de información, tratando, pues, por ejemplo, de encontrar relaciones entre diferentes subtipos con edad de aparición. Todo esto se puede hacer porque hay unidades multidisciplinares, en este caso de ataxias y de paraplegias hereditarias. En el caso de las enfermedades del sistema nervioso periférico, bueno, pues tenemos el grupo de las que afectan a la motoneurona espinal y dentro de ellas las atrofias musculares espinales. Se afectan al músculo, miopatías y distrofias, a la unión neuromuscular, síndromes miasténicos, y a los nervios, neuropatías. Y los síndromes neurocutáneos, que también globalmente tomados son bastante frecuentes, sobre todo la neurofibromatosis, pero en este grupo hay enfermedades ya más raras, como la esclerosis tuberosa, Sturge-Weber, von Hippel-Lindau, melanosis neurocutánea, y también otras ya rarísimas dentro de lo raro que sean las enfermedades neurocutáneas más raras. Y enfermedades celulares estructurales que pueden afectar a organelas como la mitocondria, serían las enfermedades mitocondriales, a los peroxisomas, las enfermedades peroxisomales y a las enfermedades y los lisosomas, creando el grupo de enfermedades lisosomales. Realmente hay muchas más, muchísimas más, pero no las puedo nombrar todas. He nombrado un poco las que más
vamos a estar en contacto los neuropediatras. Así pues, visto este panorama, pues ¿cuál es el papel del médico? De alguna manera, la idea que quiero transmitir es que nosotros tenemos una obligación a la hora de agrupar las enfermedades raras de una manera coherente y de una manera práctica, que lo que va a hacer es demostrar que hay una rentabilidad diagnóstica a la hora de pedir un proyecto de investigación y de investigarlas, compensando un poco dentro del grupo de un síntoma frecuente lo que verdaderamente es raro. Pues como comentaba antes, si tenemos un grupo de tumores, pues dentro de ese seguro que hay unos menos raros, pero que se van a beneficiar de una asociación de enfermedades para que haya recursos destinados precisamente a esa que es un poco la hermana menor. Y también proporcionar un ambiente favorable a la investigación, dando a entender que realmente es un problema con el que nos enfrentamos, un problema muy importante, un problema que genera gasto, un problema que no se soluciona, que genera ingresos hospitalarios y que realmente no deja de ser un gasto muy grande para la administración de salud. Además, como médicos, desde luego nuestro final es desear el bienestar del paciente, por supuesto, y desde luego el gol estándar sería que hubiera un tratamiento curativo, que toda esta investigación y todo este esfuerzo por entender, diagnosticar la enfermedad, realmente lleve a curar la enfermedad. Pero si no es así, también tenemos la obligación de dar alguna posibilidad, de dar un tratamiento paliativo, de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así que ya para terminar, solamente quiero decir que el papel del médico es dar cohesión, ni más ni menos a todas las personas y todos los grupos implicados que giran alrededor de las personas con enfermedades raras, y sería un poco pues este personaje aquí, un poco más atípico, pero que de alguna manera es que es necesario para cerrar este círculo que ya no está alrededor del elemento médico, sino que realmente gira en torno al proceso, a la persona que tiene esta enfermedad con múltiples necesidades que han de ser cubiertas, y que el médico, por ser el profesional que está más cerca del paciente, tiene la obligación de detectarlas, de comunicarlas, de transmitirlas y de formar parte activa de esa red para solucionar el problema. Gracias.